Trabajo de grado presentado para optar por el grado de máster en física médica, titulado Determinación de los niveles de referencia para el diagnóstico típico en un sistema híbrido SPECT-CT. La introducción de nuevas tecnologías diagnósticas y terapéuticas que emplean radiaciones ionizantes ha provocado un incremento significativo de la exposición médica de pacientes y de la dosis colectiva. También ha generado un incremento en las dosis de medicina nuclear por la incorporación de los equipos híbridos SPECT-CT y PET-CT que arrojan dosis más altas que las convencionales por la combinación de ambos equipos. Por otro lado, la medicina nuclear en Cuba es una especialidad que está sujeta a normativas claras y rigurosas que demandan el estudio y optimización periódica de las dosis que reciben los pacientes por estos procedimientos. Sin embargo, la incorporación de equipos híbridos SPECT-CT y PET-CT introducen un reto a la práctica diaria, puesto que el registro de los parámetros relacionados con la dosis que recibe el paciente por la componente CT es complejo. Por tanto, los niveles de referencia para el diagnóstico son herramientas para ayudar en la optimización de la protección radiológica en la obtención de imágenes médicas con radiaciones ionizantes. Estos niveles de referencia para el diagnóstico deben ser establecidos en términos de magnitudes prácticas relacionadas con la dosis de forma tal que puedan ser usadas para monitorear el proceder. El objetivo general es establecer los niveles de referencia para el diagnóstico típico en un sistema híbrido SPECT-CT. Como objetivos específicos tenemos en primer lugar verificar los indicadores de dosis de CT, CT de IBOL y DLP en tres equipos híbridos. En segundo, realizar una intercomparación de las respuestas de los set dosimétricos disponibles, implementando la metodología descrita en el Protocolo Nacional para el control de calidad referente a las verificaciones de los indicadores de dosis ST. Estudiar los niveles de exposición por técnicas híbridas con las características locales de un departamento general de medicina nuclear. Cuarto, proponer y verificar un procedimiento estándar para la determinación de los niveles de referencia para el diagnóstico de las componentes SPECT y CT en los estudios híbridos seleccionados que sirva de guía para el resto de los hospitales. Y por último, evaluar la implementación del SSDE como parámetro descriptor de la dosis en CT. La novedad científica de este trabajo tenemos la caracterización de los niveles de referencia para el diagnóstico típico en un sistema híbrido SPECT-CT, empleando una metodología estandarizada sin precedentes en Cuba. La contribución de este trabajo al desarrollo de los programas de protección radiológica y de garantía de calidad, optimización y o control de las exposiciones médicas, así como el fomento de la cultura de seguridad. Y decir que esta investigación está vinculada al proyecto Creación de capacidades para la optimización de las exposiciones médicas en medicina nuclear, dirigido por la Dirección de Investigaciones Biomédicas del CENTIS. Este trabajo tiene dos publicaciones relacionadas y la aprobación de participación en el 12º Congreso Regional de Seguridad Radiológica y Nuclear y 10º Congreso Regional del IRPA, que se celebrará en Chile este año en calidad de póster electrónico. Lo primero que consideramos para el establecimiento de los niveles de referencia para el diagnóstico en los equipos híbridos fue precisamente la validación de los indicadores de dosis ST en los equipos híbridos y la verificación de los set dosimétricos de medición disponibles en las instituciones. Se estudiaron tres equipos híbridos: un SPECT PET-CT de triple cabezal Mediso de la Dirección de Investigaciones Biomédicas del CENTIS, un PET-CT Philips del Hospital Hermanos Jamajeiras y un SPECT-CT Mediso Eniscan del Instituto Nacional de Oncología y Radiobiología. Se emplearon 4 sets de medición, 2 de la marca PTW Nomex, uno perteneciente al CENMEC y otro al INSTEC, un PTW Diados perteneciente al INOR y un Dosimax Plus perteneciente al Hospital Hermanos Jamajeiras. Se realizaron múltiples mediciones redundantes empleando los protocolos establecidos por el fabricante en técnicas axiales y helicoidales en regiones del cráneo, tórax y abdomen, empleando también maniquís de diferentes fabricantes.
Se extrajeron muestras representativas entre 10 y 30 pacientes de cada tipo de estudio híbrido SPECT, teniendo en cuenta el estándar para el peso de los pacientes atendidos, eliminando los valores atípicos, datos con errores de inscripción y excluyendo datos ubicados en ambos extremos de las muestras. Los estudios de mayor demanda incluidos en esta investigación son perfusión miocárdica, estudios óseos, paratiroides, estudios cerebrales en los casos de tumores y estudios de ganglio centinela en cáncer de mama. Para evaluar los NRD de la componente aportada por los radiofármacos, se empleó el registro de dosis administradas y se verificaron los certificados de calibración de los activímetros. Los valores de actividades fueron corregidos teniendo en cuenta la medición de la jeringuilla llena previo a la inyección intravenosa de radiofármaco y la medición de la jeringuilla vacía post inyección. Para evaluar la componente CT fue necesario desarrollar una herramienta de cálculo automática en MATLAB que permitiera la lectura de los archivos DICOM y la extracción de los datos, protocolos y la visualización de las imágenes y trazado del diámetro efectivo. Y de esta forma obtener los descriptores de dosis ST, el CTD-IVOL, el DLP y el SSDI. Para el análisis estadístico se empleó el programa IBM SPSS Statistics de 2011, versión 20. La significación estadística de las variables numéricas CTD-IVOL y DLP que poseen valores de referencia se evaluaron empleando la prueba T-Student para muestras variadas, considerando un nivel de significación de 0,05 y un 95% de confianza. Para el análisis de la correlación entre el SSDE, el CTD-IVOL y las variables descriptoras de los fenotipos poblacionales, se empleó la correlación de los rangos de Spearman. Resultados. Se realizó una intercomparación entre los 4 sets dosimétricos, arrojando como resultados que no existen diferencias significativas. De esta forma fue posible verificar los valores de CTD-IVOL y DPL reportados en los equipos híbridos. Las diferencias típicas observadas en los DPL fueron del 2.68%, mientras la máxima desviación es de 13.70% con una desviación estándar de 2.89%, lo cual está dentro de los límites de tolerancia. Aunque sea de suponer que no existan diferencias significativas entre los maniquíes estándar de cráneo y de cuerpo empleados en este ejercicio, un maniquí correspondiente al INOR y otro correspondiente al Hospital Hermanos Jamejera, más del 80% de las mediciones se realizaron empleando ambos maniquíes, lo que permitió comprobar dicha afirmación. Este ejercicio sirvió para desarrollar capacidades en los físicos médicos. Participaron un total de 9 especialistas de las instituciones involucradas, incluyendo al CENMEC como órgano nacional regulador y al INSTEC-UH como institución académica. Se implementaron las pruebas del protocolo para el control de calidad de equipos de tomografía computarizada de acuerdo con los objetivos trazados en este ejercicio, y los resultados obtenidos se tomaron como valores de referencia para los estudios posteriores. En los estudios híbridos de PCT de perfusión miocárdica, encontramos que el SSDE va a ser un descriptor de dosis que va a decrecer a medida que aumenta el peso del paciente y el diámetro efectivo. Se observa una correlación entre ambos parámetros fuerte y negativa. Por otra parte, el CTD-IVOL, que es el resultado de la extrapolación de un maniquí cuyas características son fijas, tienden a subestimar las dosis de radiación, mientras el SSD realiza un ajuste de la dosis teniendo en cuenta los diferentes fenotipos poblacionales. En nuestro estudio, la relación entre los valores medios de SSD y el CTD-IVOL fue de 1.25, mientras la literatura internacional reporta valores de entre 1.2 y 1.4.
El nivel de referencia para el diagnóstico de la componente SPECT determinada para nuestro estudio es inferior incluso a los mínimos valores reportados por los estudios SPECT. Por tanto, la reducción de la dosis administrada en la componente SPECT del estudio híbrido pudiera ser una consecuencia o resultado del empleo del CT en la corrección de atenuación y la optimización de la técnica. En los estudios híbridos de SPECT-CT óseo en la región abdomen-pelvis, encontramos que existe una correlación fuerte y perfecta entre el SSD y el peso de los pacientes. El CTDI subestima significativamente la dosis impartida por la componente CT y la discrepancia entre ambos descriptores de dosis es más notable a menor diámetro efectivo. Por otro lado, la componente SPECT, determinada a partir de la mediana de la distribución, nos da un valor de dosis de 737.60 MB. Este resultado es discretamente inferior al valor promedio de los valores de dosis administradas reportados en la literatura internacional. En los estudios híbridos de SPECT-CT de paratiroides, encontramos que para esta muestra de casos, la estimación de dosis impartida mediante el CT-DIBOL tiende a subestimarla para pacientes con un peso inferior al valor medio, que es 68 kilogramos, mientras que para valores superiores al peso estándar se aprecia una discreta sobreestimación de la dosis. Cuando el diámetro efectivo del paciente supera los 32 centímetros, que es el diámetro del maniquí estándar de PMMA, se subestima el valor de SSD con respecto al CT-DIBOL. Por tanto, se considera que en estos casos el DLP será un descriptor de dosis más robusto. Los estudios híbridos de SPECT-CT cerebral fueron realizados siguiendo los protocolos ST de baja dosis y CT diagnósticos definidos por el fabricante. Se aprecia un comportamiento similar entre ambas distribuciones de SSD y CT-DIBOL con respecto al peso del paciente y al diámetro efectivo. La diferencia promedio es de menos 0,97 mg. El signo negativo indica la sobreestimación de la dosis calculada mediante el CT-DIBOL sobre el SSD. Se aplica una prueba T-Student evidenciando diferencias estadísticamente significativas. En el caso de la componente SPECT cerebral de la enfermedad tumoral con tendencia 99 MIB, no encontramos valores de referencia reportados. Encontramos que la componente CT en los estudios híbridos de SPECT-CT de cerebro superan en gran medida a los niveles de referencia para el diagnóstico reportados en la literatura, tanto para los protocolos de corrección de atenuación como los protocolos de CT diagnóstico. En los estudios híbridos de SPECT-CT de ganglio centinela en cáncer de mama, encontramos que existe una correlación entre moderada y fuerte entre el SSD y el peso de los pacientes. Y encontramos que los descriptores de dosis de CT para la corrección de atenuación son comparables con los resultados reportados en la literatura. En el caso de la componente SPECT, se emplea una dosis estándar de 111 MB de actividad de tecnesio 99 metestable con nanocoloides de albúmina. Por tanto, este valor de dosis estándar se convierte en el nivel de referencia para el diagnóstico local de la práctica. La siguiente tabla muestra los niveles de referencia para el diagnóstico típicos en los estudios SPECT-CT que hemos seleccionado. Conclusiones. Se validaron los indicadores de dosis de CT, CT-DIBOL y DLP en 3 equipos híbridos de SPECT-CT y PET-CT instalados en Cuba, asegurando la concordancia entre los valores reportados por el fabricante y los medidos. Se creó una base para el intercambio de equipos de medición en caso de fallos de los sets de medición de una de las instalaciones en particular, garantizando la correlación de los valores que reportan estas cámaras de ionización con los diferentes escenarios de medición. Se implementó la metodología descrita en el protocolo para el control de calidad referente al cálculo de dosis en CT en 3 instituciones que poseen equipos híbridos.
Se determinaron los 5 estudios híbridos SPECT de mayor demanda en la institución y los niveles de referencia para el diagnóstico locales asociados a estos. Los valores de ezetadibol calculados para los estudios SPECT de perfusión miocárdica, óseos, ganglio centinela en cáncer de mama y paratiroides con diámetro efectivo menor a 32 centímetros subestiman las dosis impartidas comparados con el SSDI y las diferencias son más notorias a menor diámetro efectivo y peso del paciente. Para los estudios de paratiroides con diámetro efectivo mayor de 32 centímetros, se considera que el DLP será un descriptor de dosis más robusto, mientras que para los estudios SPECT cerebrales no se sugiere el uso del SSDE para el cálculo de dosis efectiva hasta que se dispongan de más datos que justifiquen la extensión del concepto de SSDE para la estimación de las dosis efectivas en cerebro. Se recomienda establecer en un futuro los niveles de referencia para el diagnóstico locales del resto de los estudios híbridos SPECT o nuevas aplicaciones que se realizan en la institución y que no se incluyeron en este trabajo debido a que no se cuentan con suficientes datos que garanticen el mínimo error estadístico posible.